Hola, ¿qué tal, pesiños? Que no te engañe el día de sol que hace porque estamos en pleno invierno y este es un vídeo de mantenimiento de cítricos en invierno y el día que hace sol de invierno es el día que le tienes que dedicar a tus cítricos. Tengo el jardín hecho un desastre. Mira para ahí, estoy haciendo un montón de tareas porque en invierno cada día que no llueve es un día súper importante para que trabajes tu huerto y jardín, especialmente los fines de semana. Hoy te voy a explicar qué pasa con los cítricos en invierno. En invierno hace bastante viento, hace mucho frío y llueve muchísimo. ¿Y qué suele provocar eso en los cítricos? Se nos empiezan a caer hojas y no sabemos muy bien por qué. Se suelen poner las hojas de unos tonos un poquito amarillos. No pasa nada porque quite esta hojita para que la veas. Mira, fíjate qué tono, no está nada verde, tiene manchas amarillas y tiene una cosa negra que ya hemos visto en el canal que es la fumagina. Y además en los cítricos, este momento del invierno en el que entramos en la segunda mitad de invierno y nos acercamos a que los días de vez en cuando sale un poquito de sol y son un pelín ya más largos, ahí se forman muchas veces floraciones y la futura fruta. Pero ahora es cuando, después de sufrir mucho en invierno, tienes que darles como un apoyo y una serie de cosas que tienes que hacer para que después en primavera estén llenos de fuerza, no rebroten mucho, muy sanos, y si tu cítrico hace fruta, este de momento no, el que tengo en la finca de mi madre, que es un naranjo, sí puede dar fruta este año ya. Todo lo que hagas ahora, el cítrico te lo devuelve, estando más sano y dando fruta. Una de las cosas principales que en tus cítricos en invierno tienes que hacer los días que hace solcito y te dicen 2 días sin lluvia, es hacerle pequeñas podas. Y te voy a decir qué partes tienes que podar en un cítrico. Sí, poda en invierno. Los cítricos se podan cuando lo necesitan. No hay algo que diga en invierno no podes, sobre todo cuando hay algunas partes que están muy dañadas, cuando tienen mucha plaga o muchos hongos, y especialmente cuando un temporal de viento tronzó una rama. Ahí te recomiendo que la quites de forma inmediata, ¿vale? Nosotros vamos a hacer unas pequeñas podas y vamos a utilizar esta tijera de Kamikaze. Esta tijera profesional es la KMM Force de Kamikaze, de su línea de herramientas profesional para jardinería, poda de frutales, para utilizar en casa, en el huerto o donde quieras. Muy importante para la durabilidad del afilado. Una tijera que no pierda el filo cuando haces los cortes en el frutal, porque si pierde el filo, lo que le pasa cuando cortas es que se crean holguras en las hojas y esa holgura provoca que se astille, que el corte, en vez de ser muy fino, quede siempre con unas aristas o con unas astillas que por ahí puede entrar hongos y enfermedades. Y en un cítrico eso es fatal. Esta en concreto tiene una hoja de bypass. Las hojas de bypass, si te fijas, la hoja y la contrahoja se cruzan. La línea de tijeras Kamikaze del grupo San se ha hecho súper famosa en profesionales, son súper ergonómicas, sin guantes incluso, son muy cómodas, de fabricación española y a mí vienen perfectas para cortar ramas que se metan mucho hacia adentro. En esta parte no me gusta que haya muchas ramas porque quiero que el árbol vaya abriéndose. Si te fijas, hay una parte más bajita que otra. Esta parte alta estoy en el límite de empezar a cortarla completamente para provocar que el árbol crezca más con esta forma, una forma de vaso. Así que aprovechando este día que no va a llover, vas a ver por dónde corto. Primera tarea de invierno para cítricos, hacer pequeñas podas que le den al árbol como más estabilidad, un crecimiento más ordenado para cuando llegue la primavera que crezca por donde nosotros queremos, no un poquito por donde el árbol le apetece crecer a él. Estas dos cosas siempre juntas en tu banco de herramientas. La tijera, antes de usarla, un poquito de alcohol para desinfectar. Esto es lo que te decía antes, fíjate, hay ramas que se meten muy al medio, no me interesan. Le voy a quitar primero esta, por cierto, los cítricos tienen unos pinchos que pinchan muchísimo, hay que tener mucho cuidado, ponte guantes y eso, ¿eh? Y esta rama de estas dos que hay aquí se la voy a quitar, para que veas la fuerza que tienen las tijeras. Ahí está. En un corte limpio no dejas opción a que aquí entren patógenos. Ahora sé que tengo una rama aquí, otra rama aquí y 2 ramas aquí. De momento al árbol no le voy a hacer ningún corte más, porque quiero que crezca un poquito esta rama y quiero que crezca esta. Si veo que esta rama me acaba molestando demasiado a estas de aquí, le haré un corte por aquí, intentando que crezca por allí una rama. Si a tu cítrico ahora le haces una poda súper agresiva, especialmente si es un árbol grande, lo que va a propiciar es que va a desarrollar de repente muchísimos brotes. Si sigues en invierno, como estamos en invierno, vas a propiciar que los brotes nuevos van a salir muchos y se van a poder quemar por el frío. Y el frío es algo de lo que te voy a hablar ahora. ¿Cómo puedes proteger un limonero, un naranjo, pomelo o mandarino del frío? Esto que ves aquí es un velo antiheladas. Tengo un vídeo de vence al frío, cómo proteger tus cultivos del frío. Esto básicamente lo que hace... A ver, que no encuentro la apertura. Un abrigo para tu frutal. Ojo, cítricos o cualquier otro frutal, ¿eh?
Estas cosas ahora las tenemos muy fáciles. Con el propio teléfono de repente vemos bajada de temperaturas y anuncio de heladas. Yo te recomiendo que si anuncian un día de mucho viento, le pongas una atadita aquí en el tronco a tu velo y así queda protegido. Si tienes menos 10 grados, tampoco deberías de tener cítricos, pero bueno, se podrían tener protegiéndolos. Esas noches en las que se queman los brotitos y sobre todo los capullitos de flor, las primeras floraciones, los frutos muy pequeñitos que se nos caen al suelo, con un velo antiheladas puedes solventar todos esos problemas más un truquito que te voy a dar a continuación. Estos velos dejan pasar el agua y dejan que el árbol respire. Vamos a quitárselo para seguirte explicando qué podemos hacer más. Si te anuncia mucho viento, no lo dudes en ningún momento. Sin haberlo deseado me ha salido un pareado. Los tutores son la solución perfecta a días de mucho viento, temporal, anuncio de ciclogénesis, hemos tenido así. En verano se puede levantar un día de tormenta, meterle mucho viento y como no lo tengas protegido del viento, pues se te puede tronzar el árbol perfectamente, mientras tu árbol no tenga la suficientemente fuerza como para aguantar. Este llevo aquí plantado desde el año 2019 en mi jardín, con lo cual ya se ha hecho un poquito fuerte, pero aún así, como me digan, oye, que va a venir un viento de 150 por hora, le clavo un tutor al lado, lo ato y me desentiendo. Abonados y fertilización. Aquí hay muchísimo debate, pero hay varias cosas que tienes que tener en cuenta. Es diferente el invierno como contexto que mediados de invierno, final de invierno, casi inicio de primavera. Mediados de invierno, en febrero en España, yo te recomiendo que empieces a fertilizar. Esta marca de un fertilizante para frutales ya te dice, oye, en febrero empieza a abonarlo. ¿Y cómo se abona un cítrico? ¿Cómo lo fertilizo? ¿Qué opciones tienes? Tienes 3 tipos de abonado y fertilización. La primera, agarras compost y humus de lombriz y se lo empiezas a poner en la base. Tierra con abono orgánico de calidad, como compost y humus de lombriz, es una tierra esponjosa, que no se te queda como una piedra, y es más, cuando llueva, el agua se filtra muy bien, y cuando no llueva, hay bastante retención de agua porque el agua se ha filtrado. Un cítrico forma unas raíces bastante grandes. Cada 2-3 meses, un abonado a puñados de compost y humus de lombriz. Ahora yo estoy en proceso de agarrar unos 4 o 5 puñados de compost y echárselo a todos mis cítricos, el limonero grande de mi madre, el naranjo que planté, este que tengo en mi jardín encima de césped, lo mismo, se lo puedo poner alrededor del césped, no pasa absolutamente nada, y luego está lo que puedes hacer regando o con el abono foliar. Fertilizar en riego no tiene ningún misterio. Coges tu abono para cítricos, se lo echas con la dosis que te indica el fabricante en el agua del riego y vas regando. Si aquí pone unos plazos de una vez cada 15 días, pues una vez cada 15 días. Es perfecto. Y eso te recomiendo hacerlo, salvo que te ponga aquí lo contrario, ya desde final de invierno, incluso mediados de invierno, cada 15 días. Pero los cítricos son frutales a los que les sienta estupendo el abonado foliar. ¿Qué es un abono foliar? Simplemente es echarle un líquido por todas las hojas que el cítrico es capaz de aprovecharlo y convertirlo en nutrientes para crecer. No hay que elegir entre el del riego o el de abono foliar. Es más, yo te recomendaría que incluso los fueras alternando, porque para mí es la solución a que el cítrico sepa que también come por las hojas, para tener las hojas muy abiertas y muy grandes, pero también para abonarlo vía raíz, para que las raíces siempre desarrollen. Vamos a hablar bastante de fertilización de cítricos todo este año, ¿eh? Con una pulverizadora lo que tienes que hacer es, una vez cada 15 días o mínimo una vez al mes, un abonado foliar. Esta es la Keeper Forest 2. La línea Keeper de Grupo Sanz nace en el año 2016-2017, es una línea para hacer pequeños pulverizadores de jardín, porque ellos tienen la línea Pulvic, que es un poquito más para huertos, para grandes superficies de hortícolas y de frutales, para la gente un poquito, digamos, normal, que no tiene una gran extensión, jardín, huerto pequeño, esto te llega de sobra. Esta pulverizadora es a batería y tiene una capacidad de 1,5 litros. Mira, 1,5 litros de agua, porque vamos a hacer una aplicación del abono foliar para que veas. Es de polietileno y una de las ventajas del polietileno es que para alimentos, para líquidos, para ácidos incluso es súper resistente porque no se degrada, no aporta toxicidad, no es nada tóxico, puedes pulverizar perfectamente tu comida, tu huerto, lo que sea. Y lo bueno del polietileno es que a diferencia de otros productos es que fíjate, aquí puedes ver un nivel y así puedes ir viendo con este nivel transparente cuánto líquido estás echando aquí dentro. Una batería que te permite usarlo 110 minutos, o sea, prácticamente 2 horas y se carga súper sencillo con un USB-C que, por cierto, mira qué bien pensado esto porque tienen el cable aquí enrollado en la propia tapa del pulverizador. Y como tiene batería es a uso. Yo aprieto y sale el líquido, mira. Ay, que no quiero que se me moje. Vamos a hacerlo a favor de viento. Si yo aprieto, sale. Aquí hay una pantalla LED que cuando yo pulverizo se enciende. No quiero manchar la cámara. La carga completa la haces en 210 minutos, un poquito más de 200 minutos y tienes regulación de caudal. Mira, chorro muy recto, voy cerrando y se me hace para hacer ese abono foliar.
por los materiales que tiene, es muy ligero porque aquí hay 1,5 kilos de agua. Yo aprieto el botón y no tengo que estar pulsando nada para que siga echando agua. Si quiero que deje de echar agua, aprieto el botón y ya está. Para hacer un abonado foliar eliges la dosis de tu fertilizante que quieras. Este no es más de 4 o 5 mililitros. Echamos en la pulverizadora, cierro, agito un poco para que se mezcle bien el abono foliar y sin necesidad de esperar nada a que se llene de presión, ya sale de inmediato, mira. Ahí está. Te recomiendo una vez cada 15 días aproximadamente, siempre y cuando no le metas el abono en riego. Si le metes abono en riego, pues siempre podrías hacer esto, yo qué sé, una vez al mes, porque ya le estás metiendo en el riego cada 15 días. Hoy es un día de sol, pero son como las 5 de la tarde y el sol es suavecito. Por eso en invierno esto sí lo puedes hacer. En pleno verano ya no te recomiendo que pulverices las hojas si está dándole el sol, ¿vale? Hay partes negras en las hojas. ¿Por qué hay partes negras en las hojas? La primera razón es que el árbol tiene debilidad por el frío, por el viento, por la lluvia. Casi no hace sol, el árbol no puede hacer fotosíntesis, entonces no está fuerte. Por eso, ojo, lo hemos fertilizado de forma foliar y en el riego también. Para tratar la fumagina, como vamos a utilizar lo que yo siempre recomiendo, que es jabón potásico, no lo voy a hacer a pleno sol. Me voy a esperar un poco y el jabón potásico es perfectamente compatible con el abono foliar. No lo mezcles, pero con el abono foliar es perfectamente compatible. Y eso sí, con el jabón potásico lo que vas a hacer también es eliminar los potenciales pulgones, porque ahora el árbol empieza a formar los primeros brotecitos, que mira qué curriños son. Fíjate en toda esta parte, ¿ves estos brotecitos pequeñitos? Aquí el árbol gasta mucha energía. Por aquí, por ejemplo, también ves más. Todos estos brotes son pasto de pulgones. El pulgón y la cochinilla encima están aprovechando muchas veces que el árbol los protege, porque se meten entre las hojas y quedan protegidos de la lluvia, del viento, y aquí es donde se quieren quedar. Y además aparecen las hormigas. Las hormigas, salvo que sea la hormiga cortadora, a la que por cierto tienes un vídeo aquí en el canal de cómo eliminarla utilizando una naranja, que es el método de Jairo Restrepo y otra mucha gente, ¿vale? Las hormigas lo que hacen es mover a los pulgones a donde les interesa, donde el pulgón va a estar más junto, y entonces es súper importante que elimines los pulgones nada más los veas, porque si no las hormigas van a llegar allí, los van a empezar a juntar y van a hacer muchísimo daño. Muy juntos, se reproducen muy rápido y empiezan a secretar esa sustancia que provoca la fumagina. Estas manchas que ves aquí no son manchitas por hongos, es sencillamente que la fumagina se ha ido impregnando en lo que son las hojas. En esta mitad froté la fumagina y ya no se ve. La fumagina es un hongo y hemos visto en el canal muchísimas veces la cola de caballo y otra serie de fungicidas que nos valen para cítricos, en vídeos específicos para cítricos, pero sobre todo es un hongo asociado a las plagas y sus secreciones. Eliminando la plaga no hay fumagina. Cada semana le podrías estar dando jabón potásico, siempre y cuando no sea un día pues de muchísima lluvia en invierno, porque la lluvia en invierno lo que produce es que cuando lo echas ya se te está lloviendo y se te lava, ¿vale? Eso sí, cuando toca el jabón potásico la plaga, la elimina. Cuando toca el jabón potásico la fumagina, la va disolviendo. Aunque sean unos días de mucha lluvia, te puede merecer la pena aplicar el tratamiento. Con este tipo de pulverizadoras, que además, fíjate, tienen puerto de carga USB-C, es súper sencillo cargarla en cualquier sitio cuando tengas un enchufe, la batería de iones de litio, ¿vale?, que son las de los móviles. Y de esta forma tan sencilla le hacemos un mantenimiento a nuestros cítricos en invierno. Recuerda, la poda no la hagas muy agresiva. Si quieres hacer una poda más agresiva, espérate ya a la primavera. Ahora solo pequeñas podas que no sean muy drásticas, ¿vale? Ramas rotas, ramas que se cruzan, ramas llenitas de plaga, los que veas que no te van a aportar fruta. Ahí, con el imán queda súper fija. Y abonar y fertilizar con el compost o humus de lombriz desde mitad de invierno y luego abonados en riego o foliares. El abono foliar para cítricos va perfecto. Te voy a dejar aquí esta pulverizadora por si te apetece verla, comprarla o lo que quieras. Te voy a dejar aquí el vídeo de limonero en mi jardín, todos los pasos que voy dando para mantenerlo. Aquí te dejo el vídeo de cómo planté el naranjo en la finca de mi madre y ahí mi último vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo que veas de este canal.